Secretaría de Educación Pública no tiene uno, tiene 3 documentos oficiales que tienen que ver con la violencia en las escuelas. Uno sobre acoso escolar, otro sobre entornos escolares seguros y uno más sobre resolución de conflictos. Los 3 hablan de prevenir, los 3 hablan de protocolos y los 3 hablan de proteger. Pero el pasado 24 de marzo sucedió realmente una tragedia. Un alumno de 15 años entró a una escuela en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y le quitó la vida a 2 maestras. Y hoy quiero hablar de esos 3 documentos, porque la pregunta no es si tenemos documentos, es preguntarnos por qué no funcionan los protocolos de esos documentos. Soy Alex Dubé, comencemos. Los hechos seguramente ya los conoces y todo el magisterio los ubica. La escuela reportó no haber percibido señales, malos comportamientos, pero este es el primer ataque similar a lo que se ve en Estados Unidos. Y la realidad es que el docente mexicano no se encuentra protegido. Analicemos los documentos para ver sus contradicciones. Y ojo, son documentos de educación básica, pero en educación básica comienza todo. En el primer documento, todas y todos contra el acoso, guía para docentes de educación básica, establece 4 momentos: detección, notificación, intervención y seguimiento. Y dice claramente que todo lo que tenemos que hacer nosotros y ustedes maestras también es bajo los principios del interés superior de la niñez, el respeto a la dignidad y a los derechos humanos. ¿Y qué nos dice que podemos hacer para detectar? Nos menciona que hay indicadores generales específicos que nos ayudan a detectar posibles casos de acoso escolar. Y aquí encontramos la primera contradicción. ¿Qué pasa cuando un alumno publica en sus redes sociales que hoy es el día portando un arma de uso militar? La pregunta, ¿eso es un indicador? Los documentos como tal no hablan de redes sociales. Los indicadores para la Secretaría de Educación Pública son conductuales, que se presentan dentro de la escuela. Pero la realidad es que en 2026 las señales ya se encuentran en las redes sociales. ¿Y qué dice sobre intervención? En caso de que una maestra o un maestro presenciemos una agresión, debemos detenerla. ¿Para qué creen? Para no poner en peligro la integridad física de los educandos. Y vuelvo a decir, aunque sucede en media superior, eso sucedió. Alumnos, personal docente y trabajadores detuvieron al agresor. Entonces, ¿qué no nos dicen los protocolos? No tiene un solo párrafo que hable sobre protección del docente en caso de ser víctima, pero sí habla de garantizar la integridad física de los alumnos dentro de la institución. No menciona a los docentes. Es decir, que asume que las víctimas son los estudiantes. Pero en el caso de la preparatoria, las víctimas fueron las maestras. Ahora vamos con el documento número 2. Este documento se llama Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica. Este documento ya aborda situaciones más graves. Tiene un apartado específico que se llama Actuación ante una situación de riesgo en la cercanía de la escuela. Y nos proporciona un protocolo de emergencia que dice textualmente lo siguiente, maestras: colocarse en el piso boca abajo, lejos de las puertas y las ventanas y guardar silencio, permanecer en el aula, cerrar puertas y ventanas, que evites que los alumnos se asomen por las ventanas y en cuanto sea posible comunicarte al 911 e informar a las autoridades. Y que no permitamos obviamente la salida de niñas, niños y adolescentes hasta que la situación esté controlada. Ojo, este documento es cuando escuchamos alguna detonación en la cercanía de la escuela. Aquí viene la contradicción. El documento y la Secretaría de Educación Pública asumen que los riesgos provienen fuera de la escuela, que la amenaza es externa, no interna, que está sucediendo en la calle o es una situación de inseguridad en la zona. Pero la pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando la situación o el peligro viene desde adentro de la escuela? Cuando los agresores pueden ser los propios alumnos y puede entrar o esconder algo. Entonces, pensar que el riesgo siempre será externo es una omisión que el protocolo no contempla.
contempla. Y nos habla de simulacros, que cada 6 meses hagamos un simulacro. Y hasta te dice las fechas, en agosto al iniciar el ciclo escolar y en enero en el regreso de vacaciones. Finalmente hablamos del tercer documento, la resolución de conflictos en los centros escolares. ¿Cómo mejorar la convivencia en su centro escolar? El documento es claro, propone las técnicas de negociar y mediar. Menciona que lo que tenemos que hacer los docentes es motivar sin imponer, escuchar sin juzgar, no brindar una respuesta o solución, sino que las partes involucradas busquen la solución. Y sí, el documento puede ser útil para casos cotidianos, pero ¿qué sucede cuando crece o se va más allá de lo cotidiano? ¿Qué sucede y cuál es la contradicción en este documento? El documento presupone que el conflicto es racional, que siempre las partes estarán dispuestas a dialogar o que tendrán las ganas de tener un mediador y que este mediador será el docente. No hay reglas claras, no hay sanciones establecidas. La Secretaría de Educación Pública piensa que todo se soluciona platicando, dialogando. Pero ¿qué pasa cuando ese alumno decidió hoy es el día y lo publicó en redes sociales? La mediación no puede llegar, no aplica. Lo único que aplica es el protocolo de emergencia, pero el protocolo de emergencia ya vimos que presupone que la emergencia viene de afuera y nunca va a estar interna. Entonces, quieren que hagamos detección de indicadores dentro de la escuela, pero no se habla de monitoreo de redes sociales y no nos debe tocar a nosotros y nosotras, las maestras y los maestros. Hay señales de alerta que ya están en las redes sociales. Sí hay un protocolo de emergencia en la cercanía, pero no habla qué hacer si llega a la puerta principal, quizás a la hora de la entrada, a la hora de la salida. Pero lo más preocupante es 3 documentos, 0 protección para el magisterio. En ninguno de los 3 se habla sobre la protección que debemos tener nosotros como trabajadores. Ya es el colmo lo que sucede. Y es necesario que no nos vean como médicos, psicólogos. Ocupan las escuelas psicólogos para la cantidad de alumnos determinadas, trabajadoras sociales que deban ejecutar protocolos cuando los alumnos no van a clases. El maestro y la maestra no pueden resolver todo porque el gobierno se quiere ahorrar algunos pesos. Y no es que sea solo la crítica y que los documentos sean malos per se, pero está claro que son insuficientes. Necesitan actualizarse a la realidad del 2026 en el uso de redes sociales. La SEP necesita activar y actualizar protocolos de seguridad con profesionales como trabajadores sociales, psicólogas y psicólogos. Protocolos así tienen que ser, protocolos cuando hay algo interno, específicamente un tiroteo. Y sobre todo la protección explícita, escrita y constitucional para los docentes. Y existen 3 documentos en educación básica, pero desgraciadamente ya no existen en este plano 2 maestra. Y sí, como servidores públicos en la docencia tenemos la obligación de conocer estos documentos. Inclusive son parte de la bibliografía de USICAM, pero es necesario protección para el magisterio. Si eres maestro o maestra y el video te hizo pensar, compártelo, que mientras más seamos exigiendo protocolos reales, tendría que ser más difícil que el gobierno nos ignore. Soy Alex Dubé, nos vemos hasta la próxima.